Hoy nos vamos a sumergir en un viaje increíble de más de 1000 años para descubrir la historia del derecho romano. Veremos cómo nació, cómo llegó a ser algo grandioso y cómo al final tuvo que ser rescatado para que llegara hasta nuestros días. Vamos a empezar con esta frase en latín que viene directa de la antigua Roma. Puede sonar a algo muy lejano, pero es una auténtica pieza de historia viva que de alguna forma sigue teniendo eco hoy. ¿Y qué significa? Pues algo tan directo como, si eres llamado a juicio, debes ir. Es, ni más ni menos, la idea de una citación judicial, el primer paso de cualquier demanda, escrito hace casi 2500 años, una prueba clarísima de que los cimientos de nuestra justicia se pusieron hace una eternidad. A ver, para entender bien cómo evolucionó el derecho romano, hay que pensar en la historia de Roma como si tuviera dos carriles que avanzan en paralelo. Por un lado tenemos la historia política, reyes, república, imperio, y por el otro, la historia de sus leyes. Y en esa tabla se ve perfecto. Fijaos cómo cada gran cambio político, como el paso de la monarquía a la república, se refleja directamente en su derecho. Pasamos de un derecho arcaico a uno preclásico, luego al clásico. Las dos líneas van siempre de la mano, son inseparables. Si nos vamos al principio de todo, en la época de la monarquía, la ley y la religión eran prácticamente la misma cosa. No había una línea clara que las separase. Las normas para vivir en sociedad las dictaba la religión y todo estaba controlado por una pequeña élite. Pero claro, esa situación no podía durar. Y entonces llegó un momento clave, un punto de inflexión que lo cambió todo. El derecho dejó de ser un secreto en manos de unos pocos y se convirtió en algo público. 12. Este número es la clave de uno de los mayores hitos de la historia del derecho en Occidente. Hablamos, cómo no, de las 12 tablas. Las 12 tablas fueron una auténtica revolución. No eran solo un listado de leyes. Por primera vez se ponían por escrito las reglas del juego, a la vista de todos. Esto fue un paso de gigante para la igualdad entre los patricios, que eran la élite, y los plebeyos. Se estableció el principio de que la ley es pública, que debe ser conocida, como aquella primera norma que vimos: si te llaman a juicio, tienes que ir. Y con esas bases ya puestas, avanzamos hasta la etapa de máximo esplendor del derecho romano, una época en la que la ley se convirtió de verdad en un arte, gracias a unas mentes absolutamente brillantes. Y el gran motor de toda esta innovación fue una figura clave, el pretor. Hay que pensar en los pretores no solo como jueces que aplicaban la ley, sino como verdaderos creativos. Tenían el poder de interpretar las normas, de adaptarlas a casos nuevos e incluso de corregirlas si hacía falta. Hicieron que un sistema legal rígido se volviera flexible y útil para una sociedad que no paraba de crecer. A este poder se le llamaba jurisdictio, literalmente la capacidad de decir el derecho. Ojo, no solo aplicarlo, sino decirlo. Esto les permitía crear soluciones para situaciones que las leyes antiguas no habían previsto. Fueron, en la práctica, creadores de derecho. Y así llegamos a la época clásica, la Edad de Oro, el momento de máximo apogeo. Y lo curioso es que los protagonistas de esta era no fueron los emperadores, sino el puro genio de los jurisconsultos, los grandes sabios del derecho. Es que la figura del jurisconsulto es fascinante. No eran funcionarios, no cobraban un sueldo del Estado. Su enorme autoridad venía de su prestigio, de su conocimiento. Eran los verdaderos arquitectos intelectuales del derecho y sus opiniones y escritos inspiraban las leyes y las decisiones de los propios emperadores. Pero como suele pasar, todo lo que sube, baja. Y esta Edad de Oro también tuvo su final. La propia estructura del imperio empezó a cambiar, y con ella, la calidad y la creatividad del derecho se vinieron abajo. El contraste es tremendo, ¿verdad? Pasamos de una era creativa, de altísima calidad, con juristas independientes que veían la ley como una ciencia, a una época posclásica, donde el derecho se vulgariza, pierde calidad, pasa a ser liderado por burócratas y se convierte en una simple orden del emperador. ¿Y cuál fue la causa principal de este declive? Pues que esos juristas independientes y geniales se convirtieron en funcionarios. Al entrar en la burocracia del gobierno, perdieron su libertad de pensamiento. La fuente del derecho ya no era la inteligencia, sino la voluntad del poder. Y justo cuando parecía que todo ese legado, que 1000 años de sabiduría jurídica podían perderse para siempre en el caos, aparece el héroe de nuestra historia, el emperador Justiniano, con una misión monumental. Su gran obra, su proyecto vital, fue el Corpus Juris Civilis, que podemos traducir como el cuerpo de derecho civil. Un trabajo titánico: reunir, seleccionar y ordenar todo el derecho romano en una sola gran colección.
Para organizar semejante cantidad de material, Justiniano lo dividió en 4 partes. Primero las instituciones, una especie de manual para los que empezaban a estudiar derecho. Luego el digesto, que era la joya de la corona, una selección con lo mejor de los escritos de los juristas clásicos. Después el código, que recopilaba las leyes de los emperadores. Y por último las novelas, que eran las nuevas leyes que iba publicando el propio Justiniano. Y aquí está la clave de todo. Sin el trabajo de Justiniano es más que probable que la mayor parte de la genialidad del derecho romano se hubiera perdido para siempre. Fue un rescate cultural en toda regla, un tesoro que se salvó para toda la civilización occidental. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. El Imperio Romano, como poder político, cayó. Eso lo tenemos claro. Pero si nos fijamos en nuestros códigos legales, en la idea de una citación, en los principios de justicia, cabe preguntarse, ¿de verdad sus leyes desaparecieron? ¿O simplemente se transformaron y de alguna manera siguen viviendo entre nosotros?